Hola, en este nuevo video te enseñaré a realizar la distribución de acero transversal o también llamados estribos en una columna, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en la norma sismorresistente colombiana. Como podemos observar en una columna, pues los estribos en la parte superior e inferior de la columna se encuentran más unidos y en la parte central se encuentran más separados. Es lo que nosotros también conocemos como zonas de confinamiento y zonas no confinadas. Tal vez así podríamos tener una relación sobre esto. Realicemos un ejemplo para tener en cuenta todas estas consideraciones de norma sismorresistente colombiana. Vamos a tomar este ejemplo que es una columna de 30 por 40, donde esta columna tiene una altura libre de 3.55 metros. Lo que vamos a tratar de establecer son las zonas confinadas y cuántos estribos van en estas zonas confinadas, ¿cierto? Y qué cantidad de estribos van en la zona no confinada. Para ello, vamos a ver lo que nos dice la NSR 10. Para poder establecer esa distancia de la zona de confinamiento hay tres consideraciones. Una es 50 centímetros, ¿cierto? La otra sería el lado mayor de la columna, ¿cierto? Y la otra consideración es la longitud libre de la columna, longitud libre de la columna dividido entre 6. Entonces, para este ejemplo podríamos tener entonces los siguientes criterios. Tenemos 50 centímetros, son establecidos por la norma. El lado mayor de la columna para nuestro ejemplo sería, como la columna es de 30 por 40, el lado mayor de la columna serían 40 centímetros. Y la longitud libre entre 6, estamos hablando de 355 centímetros dividido entre 6. 59.16 centímetros, lo que podríamos aproximar a 60 centímetros. Ahora, de esas tres consideraciones, los 50 centímetros, los 40 centímetros y los 60 centímetros, vamos a escoger como distancia de la zona de confinamiento la mayor de las tres. En este caso, para nuestro ejemplo, la mayor de las tres serían 60 centímetros como L0. Ahora, dentro de esa zona de confinamiento, ¿cómo vamos a separar esos estribos? Recuerden que la zona de confinamiento es donde los estribos están más unidos. Para esa zona de confinamiento y para encontrar esa separación dentro de esa zona de confinamiento, también tenemos unos criterios establecidos en la norma sismorresistente, que son, esa separación tiene 4 criterios. Primer criterio, 8 veces el diámetro, ¿cierto?, de la barra longitudinal de la columna. Segundo criterio, 16 veces el diámetro de la barra del estribo. Siguiente criterio, lado menor de la columna dividido entre 3, o sea, el tercio del lado menor de la columna. Y por último, tenemos un criterio que son los 15 centímetros que nos establece la normativa. Ahora empecemos a encontrar cuál es esa zona o cuál es la separación, de esa zona de confinamiento. 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, entonces supongamos de que esa columna de 30 por 40 posee unas barras longitudinales, longitudinales de 5 octavos. O sea,
que esta columna, ¿cierto? Digamos que tiene, por ejemplo, barras longitudinales, 8 varillas de diámetro de 5 octavos de pulgada. Esto es un cálculo que todos sabemos pues que tocaría realizar teniendo en cuenta pues las cuantías y las cargas que bajan por la columna. Pero ahora supongamos que conocemos las barras longitudinales y estamos hablando de 8 veces el diámetro de la barra longitudinal. La barra longitudinal, como habíamos dicho, era de 5 octavos, ¿cierto? Aquí tenemos el diámetro de la barra de 5 octavos, que es 1,59. Pasamos a decir 8 veces, ¿cierto? 8 veces por el diámetro, 1,59 centímetros. 16 veces el diámetro del estribo. 16 por el diámetro del estribo, donde esos estribos son de diámetro de 3 octavos de pulgada, ¿cierto? Y el diámetro de la varilla de 3 octavos, si la buscamos en la tabla, el diámetro de la barra de 3 octavos, acá no lo tenemos, el diámetro de la barra de 3 octavos, si no estamos mal, es de 0,95 centímetros. Lado menor de la columna dividido entre 3. Como la columna es de 30 por 40, el lado menor serían 30 centímetros dividido entre 3. Y acá pues tenemos los 15 centímetros como mínimo que nos establece la norma para esa separación. Entonces, 8 por 1,59 nos está dando un cálculo de 8 por 1,59, 12,72 centímetros. Lo que deberíamos aproximar a 12,5 centímetros de separación. 16 veces el diámetro del estribo. Esto nos queda un valor de 15,2 centímetros, lo que deberíamos aproximar a 15 centímetros. Lado menor de la columna entre 3. Estamos hablando de 10 centímetros. Si nos damos cuenta, las 4 condiciones, hay una que nos da 12,50, 15 centímetros, 10 centímetros y 15 centímetros. De estas 4 condiciones debemos escoger la menor. Entonces, como la menor son 10 centímetros, esa es la separación que hay dentro de la zona de confinamiento. Y acá en las condiciones de la zona de confinamiento, tal vez se me pasó a decirles, acá en la zona, en las consideraciones de la zona de confinamiento, debemos escoger la distancia mayor de las 3 condiciones. Por eso escogimos 60 centímetros y en la separación la menor, que en este caso escogimos 10 centímetros. Ahora, como la zona de confinamiento L0, debemos separar dentro de esa zona de confinamiento, que es de 60 centímetros, debemos separar cada 10 centímetros. O sea que si hacemos la división estamos hablando de 6 espacios, ¿cierto? O sea, 7 estribos. Entonces podríamos concluir que dentro de la zona de confinamiento vamos a tener 7 estribos de diámetro de 3 octavos separados cada 10 centímetros, ¿cierto? Y podríamos ir armando nuestra distribución de estribos en la columna, donde L0 va a tener una medida de 60 centímetros. Acá tenemos unos 7 estribos de diámetro de 3 octavos separados
cada 10 centímetros. Lo mismo va a ocurrir en la parte inferior, donde el 0 son 60 centímetros. Acá tenemos 7 estribos de diámetro, 3/8, separados cada 10 centímetros. ¿Qué va a pasar en la parte central de la columna? O sea, en la zona no confinada. En la zona no confinada debemos separar al doble de lo que separamos dentro de la zona de confinamiento. O sea, que si nuestra longitud libre son 355 centímetros y a eso le restamos las dos zonas de confinamiento que nosotros tenemos, vamos a tener una longitud de, y dentro de esa zona no confinada que mide 235 centímetros, vamos a separar cada 20 centímetros. O sea que tendríamos un total de estribos. Entonces aquí nos daría 11.75 espacios, lo que nos indicaría que serían 12 espacios, y tendríamos dentro de esos 12 espacios no 13 estribos, sino 11 estribos. ¿Por qué 11 estribos y no 13 estribos? Porque debemos tener en cuenta y debemos recordar que dentro de nuestra zona de confinamiento, y cuando empezamos a separar o a colocar esos estribos, ese es un estribo final de la zona de confinamiento y este es otro estribo final de la zona de confinamiento, ¿cierto? Entonces, esta zona habíamos dicho que tenía una medida de 235 centímetros, y en esta parte de acá íbamos a tener, ¿cierto? Y vamos a tener 11 estribos separados cada 20 centímetros. O sea que tenemos 11 estribos de diámetro de 3/8 separados cada 20 centímetros. Aquí entonces podemos ver la distribución de estribos pues, para una columna que tiene esa medida de 3,55 de altura libre, y en las zonas de confinamiento va a tener 7 estribos cada 10 en la parte superior y en los extremos, y en la parte central va a tener 11 estribos separados cada 20. Si nosotros observamos esa distribución tal vez en un plano estructural, podríamos identificarla de la siguiente manera. La altura libre entre vigas de 3,55, las zonas de confinamiento, mírenlas allí, L0, cada 60 centímetros en los extremos con 7 estribos de 3/8 cada 10 centímetros, y en la parte central, en la longitud libre sobrante, en la zona no confinada vemos los 11 estribos. Espero que este ejemplo les haya ilustrado pues cómo es la separación de esos estribos en las columnas. Nos vemos en un próximo video.